En la parte de la célula. Perdón, es que justo Profe, me... Dime. que yo me metí recién, no sé si me nombró Lorena Cofré. Ah, sí, sí, tranqui, te pongo presente al tiro. Muchas gracias por avisar. Ya. Espérenme que solo Dios sabe por qué, pero se me salió la, la tablet de Zoom. Estoy entrando mientras. Ya, Ágata, disculpa, me estabas diciendo en qué parte habíamos quedado de la clase, que justo se Ah, pusieron a sí, grabar y... estábamos hablando de la célula, que fue como lo último que hablamos, me parece. Ya, perfecto, la célula. Empezamos con la célula, sí me acuerdo. La tercera clase. Ya, voy a empezar a compartirles desde la pantalla de la tablet. ¿Se me ve bien? Estoy yo. Me equivoqué. ¿Qué es esto? Nada que ver. Cámara, puse compartir pantalla. Ahí está, ahora sí. Ya, a ver, ahora debería verse bien. Perfecto. Ya, y estábamos viendo, como muy bien dijo Agatha, la célula, ¿ya? No me acuerdo exactamente dónde habíamos quedado, creo que acá. Si no me equivoco, en ribosomas, porque se había puesto más complicado. A ver si fuimos viendo todas estas partes, Me parece que no llegamos a las mitocondrias. ¿no? Ya. Recuerdo haber hablado del lisosoma y peroxisoma, porque dije que eran casi lo mismo, ¿ya? ¿Se acuerdan de todo lo que vimos o lo repaso? Porque en realidad es poquito igual. Le echo una repasada rápida mejor. Yo sí me acuerdo, pero si mis compañeros lo necesitan, igual puedo repasar. Chiquillos, ¿alguien? ¿Quiere una repasada o sigo nomás? Ok, como nadie dice nada, vamos a continuar. Entonces, nos habíamos quedado aquí en lo que era lisosomas y peroxisomas, ¿ya? Bueno, habíamos dicho que ambos servían para la detoxificación celular, solo que funcionaban de distinta manera, ¿ya? Los lisosomas, por decirlo de alguna manera, se comían moléculas más grandes, mientras que los peroxisomas desintoxicaban de una manera más atómica, con el tema de la degradación de los peróxidos, etcétera, ¿ya? Lo vamos a dejar así, como general, solamente como que detoxifican, ¿ya? Porque ustedes no necesitan saber más allá como algo más complicado. Después venían las vacuolas, esto me recuerdo que también alcanzamos a ver por lo menos algo de ello, ¿ya? Donde las vacuolas se presentaban mayormente en las células vegetales, ¿ya? Sin embargo, también había células animales que tenían vacuolas, pero era más raro verlas, ¿ya? ¿De qué servían? Eran básicamente unas especies de subcélulas como almacenes, ¿ya? Como llenos de citoplasma, por decirlo de alguna manera. Por tanto, tienen prácticamente todo, la mayor cantidad de cosas que tiene el citoplasma, es decir, azúcares, agua, proteínas, etcétera, ¿ya? Son básicamente reservas, ¿ya? Reservas de todo lo que puede necesitar la célula en determinado momento. Y con esto habíamos llegado aquí a mitocondrias y decidí parar la clase porque se estaba poniendo muy complejo y era muy tarde ya. Y les di unos ejercicios, ¿ya? Hoy día no va a haber ejercicios, por si acaso, ¿ya? No traje ejercicios preparados porque mi idea es avanzar lo más posible. Espero que terminemos la tercera clase y empecemos la cuarta, quizás incluso la quinta, ¿ya? Bueno, la quinta es un poco ambicioso, la verdad. Ya, chicos, voy a decirles al tiro, voy a intentar acelerar un poco el paso, ¿ya? Para que alcancemos a ver mayor cantidad de clases. Eh, y de todas maneras, si al final de la temporada, iba a decir, al final del semestre, por decirlo así, nos quedamos con sobra de tiempo, entonces lo que vamos a hacer es tomar y hacer ejercicios prácticamente todas las clases, ¿ya? Vamos a ir resolviéndolos juntos. Em, de todas maneras, el que yo acelere no significa que ustedes no me puedan parar, ¿ya? Si necesitan que vuelva a explicar algo o estoy hablando muy rápido, me dicen nomás y paro. Dime, Amanda. Tranquila, no te preocupes. No hay problema, no hay problema. Chicos, para los que van llegando tarde o cualquier cosa, dale, Amanda, ningún problema. De todas maneras, Víctor entra al inicio, a la mitad y al final de la clase a ver quiénes están conectados, ¿ya? A sacar screenshots. Es una formalidad que yo al inicio de la clase pase la lista, que evidentemente es importante que estén desde el inicio de la clase, pero si tienen algún problema, como por ejemplo, Amanda, tú que estás trabajando, no pasa nada, ¿ya? Voy a... ah, ya. Entonces.
Eh, bueno, como decía, si necesitan pararme, me paran nomás. Si necesitan que vaya más lento, me avisan y voy a empezar a ir más lento, ¿ya? Ok, empezamos con las mitocondrias, ¿ya? ¿Qué son las mitocondrias? Son una especie de, digámosle, poroto, ¿ya? Tienen la forma de un poroto, ¿ya? Tienen una bicapa, una membrana externa, una interna, y la de adentro genera estas especies de crestas que ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Toda esta, no sé si se ve muy bien esto. Estas crestas que se marcan aquí, esas son la membrana interna de la mitocondria, ¿ya? Se les llama crestas mitocondriales. Y aquí, bueno, aquí tienen los nombres en particular de cada parte. Tenemos ribosomas dentro de ellas, tenemos material genético, ADN, tenemos la matriz mitocondrial, que es al final, ahí estaba marcado mi dibujo, que son estas crestas que les estaba marcando, ¿ya? Tenemos la parte externa, la parte interna, ¿ya? El espacio intermembrana, que al final es el espacio que existe entre la membrana interna y la membrana externa, claro, bien metido. Y bueno, las crestas mitocondriales, como decía antes, ¿ya? ¿Cuál va a ser la principal, el principal uso de la mitocondria? Es em, generar moléculas de ATP, ¿ya? Es decir, vamos a ocuparla como una molécula de síntesis de energía, ¿ya? ¿Cómo vamos a sintetizar energía? Lo vamos a ver después, ¿ya? Vamos a tener una clase especial de mitocondria, porque a mí me gusta mucho mitocondria. No, la verdad es que es bastante importante, ¿ya? Y ayuda a entender muchos procesos celulares. Otro detalle es que tiene un ADN circular propio, ¿ya? Y se necesita para el metabolismo porque permite que ella haga ciertos procesos. Insisto, vamos a verlo después. Después tenemos los cloroplastos, ¿ya? Por decirlo de alguna manera, los cloroplastos son mitocondrias vegetales, ¿ya? Se encargan, entre comillas, de lo mismo, ¿ya? En particular de la fotosíntesis, y como dice allá abajo, dice fotosíntesis fotodependiente, es decir, de la fotosíntesis que requiere de luz solar, ¿ya? Y también, como las mitocondrias, poseen un ADN circular propio, ¿ya? Em, Vamos a ver las partes en particular, ¿ya? Tenemos lo que es el estroma, que es la membrana, es como, claro, es la membrana interna, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Es la capa interna de la membrana interna, ¿ya? Para que se entienda mejor. Luego tenemos la laminilla, que es donde van sentados los tilacoides, como lo están viendo aquí, ¿ya? Perdón, las granas, los tilacoides son cada uno de estos discos que ustedes ven aquí, y la grana es el disco, bueno, todos los discos en conjunto, ¿ya? Después podemos identificar la membrana interna y externa, ¿ya? Al igual que en la mitocondria, volvemos con lo mismo. Tenemos dos membranas, una externa y una interna. Y al igual que en la mitocondria, el interior de la membrana interna posee nombre. En este caso es estroma, en el otro caso era matriz mitocondrial, ¿ya? Bueno, y el resto de cosas en realidad son un poco no necesarias de ver, ¿ok? El tema del gránulo de almidón y todo eso es un extra de la imagen, ¿ya? Y lo otro que hay es, igual que en la mitocondria, la intermembrana, eso me faltó nombrarlo, ¿ya? Siempre hay un espacio entre ambas membranas, ¿ya? Ok, ya, y aquí entramos a un tema un poco más complicado, que son los complejos subcelulares, ¿ya? No se les llama organelos como tal, porque no tienen membrana como tal, ¿ya? Em, Creo que no lo hice, pero si ustedes buscan las características de los organelos, la única característica que nunca falla es la membrana, ¿ya? Es decir, si algo no tiene membrana, en teoría no es organelo, ¿ya? Bueno, vamos con el primero, yo diría que el más importante de todos los complejos subcelulares, que es el ribosoma, ¿ya? Em, ¿Qué hace el ribosoma y por qué es tan importante? Es la traducción de proteínas, ¿ya? Em, Traducción de mRNA de mRNA a proteínas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Lo que hace el ribosoma, básicamente, voy a hacer imagen en la cámara, así que si me pueden mirar mejor. Lo que hace básicamente es la subunidad grande se ensambla con la subunidad pequeña y empieza a pasar un hilito de mRNA entre medio de ellas. Lo voy a dibujar ahora en la tablet, ¿ya? Tenemos la subunidad grande que es la verde y la subunidad pequeña que es la azul. Y aquí va a empezar a pasar un hilo de RNA mensajero que va a entrar por aquí y va a salir por acá. ¿Ok? Voy a cambiar el color mejor. Mm, Profe, ¿y de dónde ujú. sale ese hilo? Buena pregunta, ¿eh? Va bien ahí. Buenas noches, Cristóbal. Voy. Voy a explicarte al tiro, ¿ya? Un poco.
quizá un poco denso, pero lo vamos a explicar igual. Espero que se vea bien con rojo. Ya. Voy primero a la explicación del ribosoma y después hablo del hilo, ¿ya? Este hilito de mRNA va a entrar por el ribosoma y va a ir pasando, ¿ya? Entonces lo que va a hacer el ribosoma es, tienen un dominio que se llama EPA, que básicamente va leyendo todo este RNA, ¿ya? Y lo que hace es, ups, ahí está. Y lo que hace básicamente es leer la fracción de RNA codificante, ¿ya? Y escupir, por decirlo de alguna manera, una proteína, ¿ya? ¿Cómo arma la proteína? Es porque tiene aminoácidos que los integra y los arma, lo hace una especie de conjunción aquí en base a lo que le está diciendo el RNA mensajero y lo transforma en proteínas. En realidad esto es más bien una especie de cordón de proteínas, ¿ok? Va a terminar siendo una especie de unión de pelotitas, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Esta es la forma más simplificada de las proteínas, como lo habíamos visto antes, que es la estructura primaria, ¿ya? Ahora, muy buena pregunta. ¿De a dónde viene este cordoncito de RNA mensajero? ¿Alguien sabe? No. ¿Ok? ¿Alguien se quiere arriesgar? ¿De dónde creen ustedes que viene este RNA mensajero? ¿No? ¿Adivinar? Tírenlo por ahí, el aparato de Golgi, el ribosoma, no sé, lo que quieran, ¿no? Invéntenselo si es necesario. Ya. Eso debería Am, estar como dentro del núcleo, pero no perfecto, sé cómo sale de ahí. perfecto. Sí. Voy a hacerles un dibujito. Bueno, ustedes saben que no soy el mejor dibujando, pero le pongo empeño, ¿ya? Vamos a agregar aquí una hojita en blanco, en gris en realidad. Ok, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos un núcleo dentro de la célula, ¿ya? Voy a dibujarlo grande. Esto no es la célula, es el núcleo, ¿ok? Voy a dibujar una segunda capa para que se entienda que es el núcleo, ¿ya? Entonces tenemos el núcleo dentro de la célula. Dentro del núcleo nosotros tenemos un montón de ARN que está hecho líneas y bolas y algo totalmente indescriptible, ¿ya? ¿Cómo funciona todo esto? Se llama transcriptómica. ¿Han escuchado alguna vez de las helicasas y de transcripción celular? Transcripción genética, perdón. Sí, transcripción, sí. Ya, ok. Am, Hay una gran familia de proteínas que se llaman RNA polimerasas, ¿ya? ¿Esas les suenan también o no? Yo como que lo he escuchado, lo he leído, pero en verdad no conozco. Ya. Eh, También lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Vamos a tener un capítulo especial de esto, pero voy a explicarlo a grandes rasgos. Nosotros tenemos el ADN tal como se ve así, ¿ok? Se ve, es como una especie de masa gigante, ¿ya? Em, ¿Qué pasa? Que cuando yo necesito generar proteínas, se envían señales que activan otras señales que sintetizan algo que se llama RNA polimerasas, ¿ya? Lo que hacen las RNA polimerasas es tomar este hilo envuelto y transformarlo en un hilo derechito, ¿ya? Ese hilo derechito, piensen que es la doble hebra, ¿ok? De ADN. Entonces, la querida helicasa se va a unir a un extremo, va a tomar este hilo y lo va a abrir en dos. Esto debería ser, a ver si me sale, un DNA, ¿ok? Pero es un hilo, ¿sí? ¿Me entienden por qué digo que es un hilo, no? Al final es muy chiquito, pero tiene esta forma de doble hélice, ¿ya? La helicasa se va a unir aquí y va a abrir el DNA. Lo va a separar en dos hebras. La hebra de arriba que tenemos aquí y la hebra de abajo que tenemos acá. ¿Qué va a pasar con estas hebras? Hay aquí entre medio, para que esté enlazado el RNA, tenemos nucleótidos, ¿cierto? Que permiten el enlace del RNA, del ADN, perdón. ¿Ya?
Eventualmente, esto se rompe. Lo vamos a partir, ¿ya? Por acción de otras proteínas. Van a meterse aquí y van a partirlo. Ningún problema, Josefa, que te vaya muy bien. Espero que se solucione pronto. Cualquier cosa me escribes, ¿ya? Por WhatsApp o correo. Van a... De nada. Va a meterse esta proteína aquí entre medio y va a abrir el ADN, ¿ya? Y lo va a dejar como si fuera un ARN, es decir, una especie de simple hebra, ¿ya? ¿Muy complejo hasta ahora o se va entendiendo bien? Sí se entiende. ¿Sí? Ya. Una vez que lo tenemos abierto, ya estamos en esta etapa, van a entrar otras moléculas más. Insisto, todas estas moléculas las vamos a nombrar bien después, ¿ya? Lo vamos a analizar a fondo, pero si me pongo a nombrar muchas moléculas no se las van a aprender tampoco, entonces no tiene sentido, ¿sí? Solo quiero que entiendan el concepto. Estas moléculas lo que hacen es copiar la base no es contraria, la base compañera, por decirlo así, de la base que está pegada en el ADN. ¿A qué me refiero? Complementaria, ese era el nombre, complementaria. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos adenina, timina, guanina y citosina? Ah, y esto no se los dije, pero las circulares van con las circulares, es decir, G se une con C y A con T, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Si yo tengo aquí, voy a, voy a ponerle colores. Voy a ponerle solo dos colores para que no nos demoremos tanto, ¿ya? Entonces, voy a poner así, 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 y así. Y por el otro lado debería ser complementario, es decir, las azules tendrían que ser rojas y las rojas tendrían que ser azules. ¿Ya? ¿Entienden a lo que voy, cierto? Me perdí, ¿qué hice? Ahí está. Ya. Y vamos a decir, por ejemplo, que guanina es roja y citosina es azul. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer esta molécula que va a entrar aquí? Ella se va a posicionar aquí al frente. Voy a separarlas un poco más. Una molécula por cada lado. ¿Ya? Entonces tengo una molécula ahí abajo y otra molécula acá arriba. Después empezamos a hablar de los 3', 5', desde hacia dónde se transcribe, de la retrotranscriptasa, por si han escuchado alguna vez de toda esa cuestión, lo vamos a hablar después. Entonces, ¿qué hace esta molécula? Ella va soltando un hilito de ARN complementario a lo que ella está leyendo. Es decir, va a soltar, para no demorarme tanto, va a soltar el mismo hilo que acá. Profe, Dime. ese es el mensajero, ¿no? Ese es el mensajero. Este es el de traducción. Después voy a explicar por qué se diferencia. ¿Ya? Ah, ya. Ya me acordé cómo era, ya. Bacán. ¿Sí? Ya, bacán. Sí. Ok. Entonces, este ARN que va a ir soltando esta proteína se llama ARNT o de transferencia o de transducción. Traducción. ¿Ya? ARNT. Todo el mundo le dice ARNT, no se compliquen más con el resto del nombre. ¿Qué pasa con esta ARNT? Él debe pasar por un proceso. ¿Se entendió primero lo de la complementariedad de bases? ¿Se entiende lo que hace esta proteína? ¿O se perdieron? Ya, lo repito. Ok, voy. Esta proteína lo que va a ser entrar dentro del ADN que está abierto, que está separado, ¿ya? Y se va a unir y va a empezar a copiar el complementario de lo que está en el ADN, ¿ya? Por si acaso, Lorena creo que eres tú, tienes el micro abierto. No sé si vas a decir algo. Entonces, va a copiar, ningún problema, ningún problema. Va a copiar la, va a ser, va a añadir la base complementaria del que está abajo. ¿Se va entendiendo? Es decir, si yo leo guanina, voy a poner citosina. Si yo leo citosina, voy a poner guanina. ¿Sí?
¿Me siguen? ¿Se entiende con los colores? ¿Sí? Ya, bacán. Perfecto. Entonces, vamos a soltar esta línea de ARN. ¿Por qué digo ARN de nuevo? Porque ahora tengo solo media hebra, por decirlo así. No tengo la doble hélice, ¿ya? Y a este ARN se le va a llamar ARNT, porque es de transcripción. Acaba de salir de la transcripción, ¿ya? A esto le vamos a poner nombre. Ay, ahí sí. Am, Oye, AR. profe, pero es transcripción y traducción, entonces los dos, ¿cómo se diferencian? O sea, en el nombre me refiero. Ya, buena pregunta. El de transcripción se modifica y después pasa a mensajero. De transcripción. Sí, transcripción es mensajero. Sí, cierto, transcripción. Sí. Me dejaste en blanco. No, no lo puedo negar. Voy a buscarlo ya. No voy a ponerme a mentirte. Sí, pero yo sé que transcripción es mensajero, entonces en ese caso sería ARNM. Sí, 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 Ya. sí, sí, sí. Sí, RNT es traducción y M es mensajero. Ahí está. Sí. Sí. No, a ver, no. Transcripción es el que recién salió de transcribirse. ¿Ya? ARNT de traducción es porque va a ser es porque se transforma en mensajero y va a ser traducido. ¿Sí? ¿Me crees o no? Sí, sí le creo. ¿Sí? Ya. Voy a investigarlo igual, pero estoy casi 100% seguro que así, ¿ok? Claro, porque ya, aquí va. Entonces, este ARNT viene de transcribirse, ¿ya? Y va a pasar por una serie de procesos donde se va a verificar su integridad, es decir, va a verificarse de que efectivamente esté bien hecho, ¿ya? Una vez que se verifica que está bien hecho, se le agrega, ¿qué acabo de hacer? Se le agrega una cola que se llama cola poli A, que al fin y al cabo, esto le vamos a poner poli A. Es porque tiene muchas adeninas, ¿ya? Y esto permite que este ARN pueda ser trasladado hacia afuera de la membrana nuclear, ¿ya? Se va a hacer un corte en la cola poli A y vamos a tener lo que llamamos ahora sí ARN mensajero. Bueno, y en realidad mi dibujo no es tan realista porque mientras está saliendo de la membrana, no es que salga el citoplasma, mientras está saliendo de la membrana, se va a empezar a meter al ribosoma, ¿ya? Y ese es el hilito del que estoy hablando arriba en el ribosoma, ¿ya? ¿Me siguieron la idea? ¿Me creen? Sí, 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 sí. ¿Sí? Ya. ¿Se entendió bien? Si alguien necesita que lo explique de nuevo, me avisa nomás, porque yo sé que esto es medio complicado. De hecho, es más avanzado. Ya. Ok. Entonces, aquí tenemos nuestro RNA mensajero que ahora sí sabemos de dónde viene. ¿Ya? Bueno, importante, ¿ya? Eh, tenemos las dos subunidades, la mayor y la menor, tienen algo que se llama coeficiente de sedimentación, que es la S, ¿ya? Entonces, en procariontes, no, no me la voy a jugar. Sí, en procariontes se une un 30S con un 20S y en eucariontes un 40S con un... Ya, no, se me olvidaron los números, no importa. La subunidad mayor se une con la subunidad menor, ambos tienen distintos S y ahí se los voy a mostrar. Pensé que los tenía anotados aquí, porque ese mi torpedo siempre se me pierde, ¿ya? Am, Era 6 y 4. Ya, sí, sí, sí. Eucariotas era un 60S y un 40S, ¿ya? Y en procariontes es un 60S y un 30S, ¿ya? Si no me equivoco.
¿Por qué después hablamos de que los ribosomas son 80S y el otro es 70S y no hacemos la suma de 60S más 40S, que es 100S? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya. Voy. Tenemos dos subunidades, la subunidad grande y la pequeña. La grande, vamos a hablar solo de eucariotas. La grande en eucariotas es 60S y la pequeña es 40S. Cuando yo las junto, pasan a ser 80S. ¿Por qué si junto un 40 y un 60 es 80 y no 100? ¿Alguien sabe qué significa el S? ¿No? No, profe. Recuerdo haberlo Ya. visto en algún momento, pero no. No me lo voy a jugar como dice usted. Ya, yo, siendo súper sincero, no lo supe hasta hace como 12 o 13 semanas atrás que estaba viendo en la universidad esto mismo, ¿ya? Ese es el coeficiente de sedimentación. Entonces, en laboratorio lo que se hace es sedimentar las cosas, es decir, precipitarlas, por decirlo de alguna manera, que caigan, ¿ya? Y pasan por unos filtros, ¿ya? Los ribosomas grandes pasan por el filtro de 40S. Los ribosomas pequeños perdón, los ribosomas grandes pasan por el de 60S y los pequeños por el de 40S. Pero cuando se unen, no pasan por el de 100S, sino que pasan por el de 80S, ¿ya? Es decir, no tiene que ver con un tamaño como tal, sino que con un coeficiente de sedimentación, que eso es la S, ¿ya? Por si alguna vez alguien se lo pregunta, es dato freak. ¿Alguien quedó con la duda de qué era o los compliqué mucho más? Si quieren, no me tiren los datos freaks. Em, ok, lo siguiente a ver son los centriolos, ¿ya? Ellos participan en la distribución de microtúbulos y el uso mitótico, ¿ya? Es súper importante para cuando estamos hablando de el tema del ciclo proliferativo, ¿ya? Todo lo que es metafase, ¿ya? Metafase y anafase, cuando empieza a moverse los cromosomas hacia los lados, vamos a ver que el centriolo es muy importante porque él es el que, comillas, da los bracitos que ejercen la fuerza para separarlos, ¿ya? Que son microtúbulos al final, ¿ya? El uso mitótico, como dice ahí. Em, Texto, también se les conoce como MTOC, ¿ya? Que son centros organizadores de microtúbulos, pero en inglés, ¿ya? Am, y bueno, como les decía, son importantes para el ciclo celular, ¿ya? Aquí está mi núcleo precioso. Ok, pasamos a los microtúbulos. Insisto, estamos viendo ahora todo lo que son complejos subcelulares, es decir, eh, son mucho más pequeños que la célula y no llegan a ser organelos porque no tienen membrana, ¿ya? Los microtúbulos tienen un tamaño aproximado a 24 nanómetros, ¿ya? Y son una especie de tubos que van a ir construyendo, ¿ya? Las... no, no van a construir. O sea, sí, van a construir como canales, ¿ok? Canales donde van a poder pasar organelos y vesículas, ¿ya? Em, ahí dice, componen el esqueleto axial de los flagelos y los cilios. ¿Qué significa eso? Que 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 permiten esta especie de movilidad, ¿ya? Ah, no movilidad como tal, son movibles, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Em, bueno, se originan en el centriolo, ¿ya? Y también son parte del citoesqueleto. No solamente son tubos para pasar cosas, sino que también tienen una función estructural, ¿sí? Después tenemos los microfilamentos, que tienen un tamaño aproximado de 7 nanómetros. No sé si ustedes están como familiarizados con los tamaños, pero 7 nanómetros es algo muy chiquitito, ¿ya? Voy a traerles por ahí alguna imagen la otra semana para que comparemos tamaños y se vaya viendo bien la diferencia, ¿ya? Ok. Entonces, los microfilamentos tienen 7 nanómetros de tamaño, están compuestos de actina F, ¿ya? Forman una red que va como a sostener la membrana plasmática, ¿ya? Van a formar parte del citoesqueleto y son responsables también del movimiento de la célula, ¿ok? Después tenemos los filamentos intermedios, que tienen aproximadamente 10 nanómetros, ¿ya? Y están constituidos por muchas proteínas. Una de ellas importante es la queratina, ¿ya? Participan
principalmente entre uniones de células, ¿ya? Es decir, célula con célula, para poder unirse necesitan filamentos intermedios. Y además dan también rigidez, ¿ya? Ahí tenemos las diferencias como de tamaño entre los tres que acabamos de ver, que son microtúbulo, filamento intermedio y microfilamento. Si se fijan, evidentemente el microfilamento es el más pequeño de todos. Perdón. El intermedio es intermedio, por eso se llama intermedio, ¿ya? Y el microtúbulo no es tan micro como debería ser en comparación a los otros, ¿ya? Em, y además también podemos denotar, por ejemplo, estas diferencias de tamaño por diferencias de función. Por ejemplo, yo necesito que el microtúbulo sea algo más grande, algo más ancho, para que por dentro de él puedan pasar vesículas, ¿ya? Porque si yo tuviera, por ejemplo, el microfilamento del medio del microtúbulo, no podría pasar vesículas dentro de él, ¿ya? Y podría tener el filamento intermedio, sí, pero el tamaño del filamento intermedio me reduce la cantidad de cosas que puedo pasar dentro de él, ¿ya? Por el tamaño de las cosas que hay dentro de la célula, ¿sí? Ya. Ok, entonces, vamos a ver ahora la célula eucarionte como tal. Estábamos viendo, si no me equivoco, estuvimos viendo organelos, complejos subcelulares. Ahora vamos a comparar animal y vegetal, ¿ya? Ok, lo primero es la pared celular, ¿ya? En las células vegetales tenemos una capa, una segunda capa, ¿ya? Que es la pared celular. En las animales tenemos solo la membrana, en las vegetales tenemos membrana y pared, ¿ya? ¿Qué hace esta pared? Lo que hace es otorgarle mayor rigidez a la célula y además permite, permite que las células vegetales sean maleables, pero no destructibles. Es decir, nosotros podemos apretar más las células vegetales sin que se rompan en comparación con las animales, ¿ya? Am, Como dice ahí, no es exclusiva de las células vegetales la pared celular. Sin embargo, es muy raro encontrarla en células animales, ¿ya? Bueno, y también dice ahí arriba que la pared celular está compuesta por un polímero llamado celulosa, ¿ya? Que es un polímero de beta-glucosa. Perdón. Ya. Ahora vamos a ver las células procariontes, ¿ya? Am, Son la forma más pequeña de células que existen, ¿ya? No tienen un núcleo definido, no tienen organelos, ¿ya? Bueno, lo de no tienen organelos está en discusión, pero ustedes véanlo así nomás para la prueba, ¿ya? Lo de no tienen organelos es porque se dice que el ribosoma no tiene membrana, por tanto no es organelo, pero hay gente que sí lo toma como organelo, no importa. Ustedes para la prueba no tienen organelo, ¿ya? Am, Se cree que fueron las primeras en aparecer. Esto siempre lo van a ver, ¿ya? Siempre es lo primero en aparecer es lo más sencillo, porque de alguna manera tenía que lograr sobrevivir en el universo, ¿ya? En la destrucción masiva que había. Em, se cree que fueron las primeras en aparecer, ¿ya? Tenemos que el material genético se encuentra como disperso dentro del citoplasma. Tenemos unos cuantos ribosomas dentro del citoplasma, ¿ya? Tenemos lo que ustedes pueden ver ahí que dice fimbrias, que al final son una especie de cilios que permiten la comunicación entre células procariotes, ¿ya? Algunas poseen flagelos, por tanto, podemos ver que tienen movilidad, ¿ya? Am, no sé si alguna vez alguien ha tenido como la suerte y la oportunidad de ver bacterias o incluso virus dentro de un microscopio, vivas. Yo no No, la tuve cuando estaba en el colegio, ¿no? Ya, sí, en realidad es complicado. Creo que hoy en día hay muy pocos colegios que lo hagan. Bueno, es súper choro porque ya, sí, no, es difícil. Creo que prácticamente nadie va a eso. Am, es entretenido porque cuando ustedes ven las bacterias, las bacterias que tienen flagelo, ustedes las ven moverse como gusanitos adentro de agua, así como pirigüines, y van nadando. Ya. Ya. Eh, bueno, aquí entonces tenemos que la célula procariota tiene ciertas estructuras por dentro, ¿ya? Una de ellas son los mesosomas, que son unos pliegues de la membrana plasmática, ¿ya? Importante, que son hacia adentro, ¿ya? Es hacia adentro de la célula, y ahí tienen los distintos pliegues que podemos tener. Esto es
por nombrárselos, ¿ya? Esto no deberían preguntárselos dentro de la prueba. Lo que sí es importante, perdón chiquilla, hasta ahora justo me baja el sueño, em, es que tenemos ribosomas que son distintos a los de la célula eucarionte, ¿ya? Los ribosomas de la célula procarionte son 70S, es decir, son más pequeños, ¿ya? Em, Sin embargo, cumplen exactamente la misma función que en la célula eucarionte, que es traducir ARN mensajero, ¿ya? Eh, ya, aquí tenemos la imagen de la comparación entre los dos ribosomas, ¿ya? Eucariota y procariota. Y efectivamente les había chamullado la del procariota, ¿ya? Ahí están los tamaños reales. La subunidad mayor en eucariota es 60 y la subunidad menor es 40, y en procariota la mayor es 50 y la menor es 30, ¿ya? Abajo tienen aproximadamente la cantidad de proteínas que forman cada subunidad. Y esto, bueno, esto es súper curioso, am, verlo desde un punto de vista como problemático, porque, no sé, ¿qué hace el ribosoma? Pregunta para ustedes, que lo acabamos de pasar. ¿En qué participan? Bueno, tienen el torpedo ahí, pero intenten no leer el torpedo. El ribosoma, Ajá, ¿qué hace? síntesis de proteína. Perfecto. Entonces, yo le estoy diciendo que el ribosoma está hecho de proteínas. Y ahí viene el problema, que hasta hoy en día creo que no se ha descubierto. ¿Qué es? ¿Qué fue primero? ¿El ribosoma o las proteínas? ¿Me entienden? Porque al fin y al cabo, de alguna manera tendríamos que haber obtenido proteínas. Pero ¿cómo obteníamos las proteínas si no teníamos ribosoma? ¿Ya? Am, la última teoría que yo estudié decía que era probable que haya sido por suerte. Entonces que había muchas proteínas por ahí sueltas a partir de reacciones químicas aleatorias que se juntaron y formaron un ribosoma y se empezó a traducir algo. ¿Ya? Eso. Ok. Estas son más partes de la célula procariote. Tenemos la cápsula, ¿ya? Que es como una especie de pared celular para las eucariotes vegetales, que lo que hace básicamente es proteger a la bacteria, ¿ya? O en este caso a la célula procariota. Los plásmidos, ¿ya? Que son, perdón, son unos fragmentos de DNA muy chiquititos, ¿ya? La gracia de estos plásmidos es que cuando se contactan entre organismos procariotas, se pasan estos plásmidos. Y es como pasar superpoderes. Entonces es como, ok, yo soy, yo soy resistente, por ejemplo, a un antibiótico A. Entonces, mi compa no es resistente a un antibiótico A y yo voy a ir a explicarle cómo puede hacerse resistente. Entonces, en vida real, por ejemplo, digámosle que le digo que se ponga una chaqueta de cuero y que con eso es resistente. Entonces, él va y se pone la chaqueta de cuero. Y al final, esa información es el plásmido, ¿ya? Am, perdón por mi ejemplo, yo sé que son medio malos de repente. Espero que se haya entendido, ¿ya? Eso es lo que hacen los Profe, plásmidos. Dime. ¿y qué opina de la teoría de que la mitocondria es ¿cómo se llama? Una célula procariota? O sea, fue, La teoría endosimbiótica. ¿sí? Sí. O sea, es complicado porque si no, no tienes muchas otras explicaciones, ¿cachai? Hoy en día, voy a explicar la teoría endosimbiótica para los que no la conocen. Es relativamente sencilla. Es básicamente que una célula procarionte muy grande se comió a otra célula procarionte más pequeña y eventualmente se siguió comiendo más células procariontes pequeñas, pero en vez de degradarlas para poder consumir sus recursos, estas células procariotas pequeñas empezaron a diferenciarse y formaron organelos. Por tanto, la célula procariota grande no las desintegró, sino que las utilizó para sí. Y así eventualmente nace la célula eucarionte, donde la mitocondria, que por eso es muy curioso porque tiene una forma como de poroto, al igual que las células procariotas, ¿ya? O al menos las que más se describen. Am, bueno, eso en resumen es la teoría endosimbiótica. Y es curioso porque la verdad es que no se me ocurren muchas otras maneras de que podrían llegar a la eucarionte más que como por suerte. Pero claro, volvemos a lo mismo. O sea,
tiene que haber algún proceso de evolución donde todo el material genético que está dentro de la eucarionte, o perdón, de la procarionte, se modifique para empezar a crear cosas que ella no tenía. Y cómo creas cosas que no tienes si no sabes hacerlas, ¿sí? Ah, Al final es un poco, yo diría que es un poco al azar, un poco de suerte, pero también es cierto que es de las teorías más aceptadas hoy en día. Mi opinión es que probablemente haya una explicación más azarosa que lógica, ¿ya? Pero es una muy buena teoría. Está muy bien descrita. Em, si a alguien le quedó alguna duda, me avisa nomás con la teoría o con la materia. Bueno, después tenemos los pilis o fimbrias, que son lo que estábamos viendo, como estos pelitos que salen, ¿ya? Y ellos participan en lo que hablábamos de adherirse entre procariontes y poder traspasar información, ¿ya? Am, la pared celular, ya la habíamos descrito, ¿cierto? Es igual relativamente igual a la pared celular vegetal. La diferencia en realidad más grande es que esta está compuesta por peptidoglicano, ¿ya? Y puede estar o no estar desarrollada. En cambio, en la célula vegetal teníamos que estaba compuesta de celulosa, ¿ya? Am, lo que aparece en asterisco es importante que lo recuerden, ¿ya? La distribución de peptidoglicano, ya, perdón, la distribución entre membrana y pared de peptidoglicano puede ser distinta, por tanto tenemos bacterias gram positivas y gram negativas, es decir, que gram positiva a una tinción o negativa a una tinción, ¿ya? Aquí está. Creo que no les puse, ay, no les puse foto, que soy fome. Qué triste. Ya, voy a buscarle una foto después, ¿ya? Eh, de lo que son las bacterias gram positivas y negativas. Es para que lo tengan en consideración. Ya. Y habríamos terminado la clase 3, ¿ok? De célula. Mi pregunta es, ¿hay algo que no les haya quedado claro? Denme retrospectiva. ¿Qué les gustaría que hiciera, que no hiciera, que sacara, que pusiera? Profe, ¿por qué vamos creando, ¿cómo se llama? Resistencia a los antibióticos. Ya, no somos nosotros en teoría, son ellos. ¿Ya? Pasa que no es que nosotros seamos resistentes a los antibióticos, sino que las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos. O los virus, ya, las bacterias. Am, entonces, ¿cómo funciona esto? Uno va tomando antibióticos, ¿ya? Para X o Y resfriado bacteriano, ¿ya? O infecciones, por ejemplo, de cortes en la piel, cualquier tipo de cosa así, ¿ya? Ah, Tú tomas los antibióticos te alivian porque eliminan a esas bacterias, las matan, ¿ya? De distintas maneras, pero si llega a quedar alguna bacteria viva, que siempre es lo más probable que quede una bacteria viva, si esa bacteria, o sea, tienes dos opciones, o esa bacteria aprende de lo que cómo la atacaste, ¿ya? O em, queda debilitada y por tanto migra e intenta aprender de lo que tú la atacaste, ¿ya? Es como supervivencia. Tienes dos opciones. Tienes la que pelea y la que se va, ¿ya? La que pelea en general muere. La que no muere desarrolla resistencia al antibiótico. Es decir, ella es capaz de aguantar ese antibiótico, ¿ya? Y la que se va tiene la opción de quizás haberse llevado un poco de antibiótico y volverse resistente o sencillamente continuar su ciclo de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que eventualmente, no, como estábamos viendo recién, los organismos procariontes entre ellos se van pasando información. Una de esa información es la resistencia a los antibióticos, ¿ya? Entonces ustedes pueden ir viendo que hay distintas bacterias resistentes a distintos antibióticos y eso tiende a pasar porque las bacterias tienden a juntarse con lo que tengan más cerca, que son ellas mismas, es decir, como su compadre bacteria de la misma casta, ¿sí? Es como yo no me voy a juntar, no sé, con, no sé, por darle un ejemplo, yo no voy a ir a juntarme con un ruso porque no tengo idea de hablar ruso. Entonces voy a juntarme con gente que hable mi idioma. Por tanto, todo que hoy en día, por ejemplo, es un poco la mezcla cultural que se va formando. ¿Yo con quién me voy a juntar si hablo español en Latinoamérica? Con colombianos, venezolanos, bolivianos, etcétera, ¿sí? Por tanto, vamos a hacer una mezcla cultural. No sé, hoy en día yo, por ejemplo, como mucho tequeño. Me encanta el tequeño. Es lo mismo.
La bacteria va a juntarse con quienes sean similares a ella y les va a dar los tips que pueda darles para que mejoren su capacidad de resistencia. ¿Sí? Y así es como vas creando la resistencia a los antibióticos, pero no es que la crees tú, es que la crean los bichos, las bacterias, ¿ya? Ya. Lo que uno sí crea es resistencia a los analgésicos, por ejemplo, ¿ya? Al ibuprofeno, al paracetamol, eso sí lo crea uno, como tus receptores se acostumbran, al igual que a la cafeína o a las drogas en general, ¿sí? Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de continuar con la 4? Muchas gracias, Agatha, por las preguntas. Me gustan estas preguntas así. Dale, bacán. Bueno, cualquier cosa me dicen nomás, ¿ya? Dudas de cualquier cosa. Y si no sé, se las chamullo. No, o sea, no será chamullo, obviamente que no. La agujeré. Ya. Ok, clase 4. Vamos a ver membrana plasmática y los transportes que hay en la membrana plasmática, ¿ya? Ya. Sabemos, ¿cierto? Que ya lo habíamos hablado. Tenemos una membrana plasmática que lo que hace es proteger la célula del medio externo, pero no solo la protege, sino que también funciona como una especie de intermediario para realizar intercambios, ¿ya? Es decir, tengo que tener alguna manera de sacar cosas de la célula y de meter cosas a la célula a través de la membrana plasmática, porque si no, la célula existiría en su mundo ideal y no pasaría nada más, porque tendría todo para hacer lo necesario, ¿sí? Una economía circular le llaman hoy en día. Ya. Ok. Entonces, eh, ¿cómo está compuesta la membrana? ¿Ya? Me quedo callado de repente porque leo lo que tengo escrito para no saltarme cosas, ¿ya? Porque hay veces que pongo cosas que no me sé. Ok. La membrana plasmática está compuesta por distintas moléculas, ¿ya? Tenemos proteínas, tenemos azúcares, tenemos lípidos, entre otras cosas, ¿ya? Lo primero que tenemos aquí por ver son las proteínas, ¿ya? Proteínas de membrana. Tienen distintas funciones, ¿ya? Las más vistas son las de canales o bombas, llámese transportadores, ¿ya? Pueden ser de dos tipos, transportes activos o pasivos, lo vamos a ahondar después. Además, también funcionan como, lo dice ahí, proteínas, enzima, receptores, transductores de señales. ¿Qué significa que transduzcan señales? Es que llega una señal del medio externo, toca la membrana plasmática y esa señal no pasa hacia adentro de la célula, toca la membrana plasmática, se genera otra señal a partir de esa que se envía hacia adentro, ¿ya? Em, ya. Y hay dos principales que podemos distinguir dentro de la membrana plasmática, que son las proteínas integrales, ¿ya? Las cuales van a estar cruzando la membrana plasmática, y las proteínas periféricas, que van a estar solo a un lado de la membrana, ya sea afuera o adentro, ¿ya? Eh, mm, Importante lo que dice ahí en asterisco, para que puedan existir proteínas integrales, ¿ya? Esto es un poco como abarcando todos los conocimientos que hemos hablado. Tenemos que tener que ellas tengan una capacidad hidrofóbica e hidrofílica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros la incrustamos dentro de la membrana, el interior de la membrana es hidrofóbico, ¿ya? Es decir, no le gusta el agua. Por tanto, yo no puedo poner algo que es hidrofílico ahí, ¿ya? En cambio, cuando yo pongo la parte de la proteína hacia afuera, ya sea medio extra o intracelular, yo necesito que sea hidrofílica para que pueda estar con el agua, ya sea de afuera o de adentro. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Sí. Ya. ¿Qué es lo que tienen aquí? ¿Ok? Muchas gracias por responderme. Que al final es lo que está aquí. Ya, aquí tenemos las dos proteínas, las periféricas, si se fijan, están o por fuera o por dentro, ¿ya? Y tenemos proteínas integrales, que son transmembrana. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas integrales? Lo vamos a ver después, pero la principal son ser transportadores, ¿ya? Ya. Vamos con los fosfolípidos, otro componente de la membrana plasmática, ¿ya? Lo organizamos en una bicapa, como ya han visto, con las
cabezas polares, es decir, hidrofílicas, que les gusta el agua, mirando hacia afuera y hacia adentro de la célula. Insisto, aquí siempre tienen que irse por la lógica. Si yo tengo, si yo tengo que estar con alguien, ya, a ver, si a mí me gusta estudiar con alguien, pero no salir con esa persona, yo no voy a ponerme a salir con esa persona porque no voy a estar haciendo lo que no me gusta, ¿no? Esto es lo mismo con los fosfolípidos, ¿ok? Las cabezas les gusta pensar, por tanto van con el agua. Al agua le gusta pensar. En cambio, las colas, que no les gusta, sencillamente van con otras colas, ¿sí? Lo que hablábamos al inicio de las clases, que era lo igual disuelve lo igual y lo igual se relaciona con lo igual, etcétera. ¿Ya? Doy unos ejemplos tan malos de vez en cuando. Yo mismo me doy cuenta. Ya. Ok. Colesterol. ¿Ya? Está incrustado en la membrana, ¿ya? Y lo que hace es otorgar fluidez de membrana, ¿ya? Es decir, cuanto menos colesterol, menos fluida es la membrana. ¿A qué me refiero cuando digo que es fluida? Quizás ustedes no lo ven aún, como no se lo pueden imaginar, pero la membrana no es como un bloque el que nosotros vemos, va como moviéndose. Y la gracia de eso es que además, por ejemplo, el colesterol va intercambiando lugares. Por tanto, cuando yo recibo una señal de por ejemplo, que viene alguna estrés mecánico, es decir, que va a ser golpeada la célula, lo que se hace es que se forma una zona que es rígida para que resista el golpe. ¿Cómo se hace eso? A través de señales que quitan el colesterol de esa zona y dejan solo fosfolípidos, generando una especie de ladrillo en el lugar donde va a llegar el golpe, ¿ya? Para que se hagan una idea de lo flexible que es la membrana, ¿ya? Después tenemos los carbohidratos, que son otro componente de la membrana. Los encontramos principalmente como glicocálix, ¿ya? En la membrana externa, ¿sí? Es decir, hacia afuera. Y bueno, en general sirven como, como marcadores, ¿ya? Y lo más importante de estos marcadores es que en general, bueno, no en general, el glicocálix sirve para que las células no entren, o sea, no entren, no, no las casen. Las natural killers son un tipo de célula que está presente en el sistema inmune, ¿ya? Y ellas lo que hacen es ir buscando a su enemigo, a su célula blanco, por decirlo de alguna manera, para destruirla. Y una de las maneras que tienen para poder identificar qué células son o no son del cuerpo, es decir, son o no son las que tienen que destruir, es identificando este glicocálix. Si yo encuentro el glicocálix, digo, ok, esto está perfecto, continuemos, siguiente, ¿ya? En el momento que no lo encuentra, la célula no va a tener tanta suerte. Ah, y aquí tenemos por último el modelo que hoy en día tratamos, ¿ya? Que es el modelo de mosaico fluido, ¿ya? ¿De qué se trata este modelo? Este modelo habla de que la membrana no es un bloque, ¿ya? Sólido y punto, sino que tiene cambios dentro de sí, ¿ya? Leo textual. La membrana plasmática es una estructura asimétrica, variable a cada segundo, en la cual las proteínas están incrustadas como a mosaicos en una pared con mucha fluidez debido al movimiento de los lípidos, causado por la naturaleza anfipática de los mismos, ¿ya? En palabras simples, la membrana entera se va a ir moviendo en base a lo que yo necesite. Donde yo necesite más transportadores, voy a poner más proteínas transportadoras. Donde yo necesite más azúcares, voy a poner más azúcares. Donde yo necesite que sea más sólida, voy a quitar colesterol. Donde necesite que sea más líquida, voy a agregar colesterol. ¿Ya? Para que lo entiendan a grandes rasgos, ¿sí? Ya. Em, ok, continuamos entonces. Tenemos ahora los transportes, ¿ya? Si no mal recuerdan, arriba hablamos de que las proteínas, una de las cosas que hacían era hacer proteínas transmembrana y su participación principal era hacer transportes, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos moléculas que van a poder entrar a la célula de manera em, libre, por decirlo así, con chip libre, es decir, pueden entrar y salir cuando ellas quieran. Sin embargo, hay células que necesitan ticket, ¿ya? Y ticket especial porque depende de qué transportador sea el que quieran pagar, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Am, ya. ¿Alguna duda antes de continuar con transportadores de lo que vimos arriba?
bacán. Muchas gracias, Javi. Ok, vamos a tener dos tipos de transportes principales, ¿ya? Y se van a dividir dependiendo de la necesidad de energía que tengan, ¿ya? Si yo necesito energía, digo que es un transporte activo. Si no necesito energía, digo que es un transporte pasivo, ¿ok? Am, Vamos a profundizar más aquí. Ok, entonces el transporte activo, como bien les decía, necesitamos energía. ¿Por qué necesitamos energía? Es porque lo vamos a hacer en contra de la gradiente de concentración. ¿Saben lo que es la gradiente de concentración? Sí, ¿Sí? Ya. Voy a aclararlo de todas maneras. Es el movimiento de moléculas desde donde hay más a donde hay menos. ¿Ya? El metro en hora punta. Em, entonces, vamos a tener dos tipos de transportes activos. ¿Ya? El primario y el secundario. El primario necesita energía para ocurrir. El secundario se aprovecha del primario. ¿Ya? Aquí va. Me da con bajar con el mouse y lo tengo en la tablet. Ah, me pasé. Ok, tenemos primero las bombas iónicas, ¿ya? Que son unas proteínas que están incrustadas, ¿ya? Dentro de la membrana, dentro no, en la membrana, que traspasan hacia afuera y hacia adentro, son integrales, ¿ya? Em, las cuales tienen, eso es un poco técnico el tema, pero dice que tienen un dominio ATP-ASA, es decir, tienen una zona donde va a anclarse ATP, ¿ya? Que es energía, ¿ya? Vamos a hidrolizar el ATP, que va a ser el uso de energía, y vamos a bombear protones, perdón, vamos a bombear iones, ¿ya? La más conocida y más importante es la bomba sodio-potasio. ¿Por qué es la más conocida y la más importante? Porque participa en el proceso de, en el proceso nervioso, ¿ya? De potencial. Saca tres sodios, mete dos potasios, ¿ya? Bueno, aquí está la figurita, ¿ya? Como ven, se une ATP al centro de, por decirlo de alguna manera, su sitio de unión, ¿ok? Van a entrar las tres moléculas de sodio, va a gastarse la energía, que si se fijan, pasa de ser ATP hacia ADP, va a entrar el potasio, va a soltarse el ADP y va a volver al estado natural, por decirlo de alguna manera, ¿sí? A su estado basal, es decir, sin energía, ¿ya? Y va a meter el potasio. Ya. Ok. Bueno, y como les estaba diciendo, es importante en el sistema nervioso porque va a ser la encargada de mantener los potenciales eléctricos. Vamos a tener otro capítulo de eso también. Después, tenemos el transporte vesicular, ¿ya? También requiere ATP y está diseñado para mover grandes moléculas, ¿ya? Complejos o gotas. ¿A qué me refiero cuando hablo de complejos o gotas? Son moléculas muy grandes, ¿ya? Ah, por ejemplo, proteínas, ¿ya? Y cuando hablamos de gotas es porque puedes mover líquido también, ¿ya? Y tenemos, se dividen en endocitosis y exocitosis, ¿ya? Vamos a empezar, sí, con la endocitosis, ¿ya? Depende de hacia dónde va. Va hacia dentro de la célula es endo, porque va hacia dentro. Endo es dentro. Exo es fuera, es decir, saco cosas de la célula, ¿ya? En la endocitosis tenemos dos, perdón. En la endocitosis tenemos dos tipos, ¿ya? La primera es la fagocitosis, que es cuando yo ah, invagino, se llama a este movimiento, una partícula sólida, una molécula, por ejemplo, y pinocitosis cuando es algo líquido, ¿ya? Cuando hablo de invaginar es que se mueve la membrana plasmática y abraza, por decirlo de alguna manera, que es esto que tienen aquí. Ay, esto que tienen aquí, ¿ya? Uy, esto que tienen aquí, que es básicamente como que abraza la molécula y la escupe hacia adentro de sí, ¿ya? Y vamos a generar lo que bien llama aquí el gráfico endosoma, ¿ya? La diferencia de la fagocitosis con la pinocitosis es el contenido. La pinocitosis es líquida, la fagocitosis es sólida, ¿ya?
Y bueno, después tenemos algo ahí ya que es un pelín más complicado, un pelín para después en realidad, que tiene que ver con la endocitosis mediada por receptores. La voy a explicar a grandes rasgos, pero es relativamente sencilla si no nos vamos en lo difícil, ¿ok? ¿Cómo funciona la endocitosis mediada por receptores? Yo tengo una molécula X que quiero que entre y esa molécula X la lee el receptor Y, ¿ya? Entonces, una vez que esta molécula X se mueve por el exterior de la célula, toca mi receptor Y la reconoce y por tanto activa la membrana para que se cierre y se lleve esa molécula X hacia adentro de la célula, ¿ya? Eso es todo, en realidad no es tan complicado. Em, ya, ¿les quedó claro endocitosis antes de pasar a exocitosis? Profe, eso que acabo de explicar es como lo que hacen las enzimas. Es como lo que hacen las enzimas. Es, es más bien como lo que hacen, ay, se me fue el nombre, los mensajeros, como las hormonas, por ejemplo. ¿Ya? Ya. La insulina funciona de esta manera. Las enzimas es más bien como catalizar reacciones. Una reacción que está ocurriendo en el medio, la enzima va y se mete para que ocurra más rápido. ¿Ya? No es como que Sí, sí. metas algo dentro de la célula, ¿sí? Esa es la diferencia en No, realidad. sí, sí, sí ¿Sí? entiendo. Pero me refería así como al modelo de los receptores. Ah, sí, sí, como el llave cerradura, dices tú, de las enzimas. Sí, sí. Exactamente, sí. Al final lo que hace es, los receptores en general son específicos, ¿ya? Entonces, claro, recibe lo que él necesita recibir y nada más, ¿sí? Así que, claro, sí, muy buena analogía. Ya, vamos a pasar con la exocitosis, ¿ok? Como bien decía, teníamos dos cosas, la endocitosis cuando era hacia adentro, la exo cuando era hacia afuera, ¿ya? Y aquí, si no me equivoco, no se divide, ¿ya? Es sencillamente una, que es la exocitosis. Libero cosas hacia afuera y punto, ¿ok? Líquidos, sólidos, en general son secreciones. Cuando yo termino de hacer un proceso celular, tengo basura, esa basura la elimino hacia el líquido extracelular, ¿ya? Em, Vamos a pasar ahora al transporte pasivo, ¿ya? Lo que estábamos viendo arriba era mediado por energía en general, ¿ya? Ahora vamos a pasar a un transporte que no necesita energía, ¿ya? Vamos a movernos a favor de la gradiente de concentración. Es por eso que no necesitamos energía, ¿ya? Es decir, me muevo desde donde hay más hacia donde hay menos, ¿ya? Es como cuando quieren salir a las 6:30 de la tarde de la estación más llena del metro, ahí, listo, salimos todos juntos, me empujan, no pasa nada. En cambio, cuando quieren entrar en esa misma estación es un problema, ¿sí? El transporte pasivo es salir. El transporte activo es entrar, porque requiere empujar gente. Ya. Em, espero que hayan entendido la gradiente de concentración con el ejemplo. Em, bueno, eso. Ya en sencillo, quienes se mueven con transporte pasivo son moléculas pequeñas que son solubles en lípidos, ¿ya? Es decir, son hidrofóbicas y tenemos una característica especial que es el agua, ¿ya? O, perdón, una molécula especial que es el agua, que a pesar de ser más grande y todo, igual se mueve por transporte pasivo. Ya lo vamos a ver después. Por transporte especial, en realidad. Los tipos de transporte pasivo que hay son, primero que nada, la difusión simple, ¿ya? Creo que hablamos de estos transportes en un ejercicio hace un tiempo atrás, ¿ya? Am, la difusión simple es, como lo dice su nombre, simple. Tengo una molécula que es capaz de pasar a través de la membrana plasmática, por tanto, pasa a través de la membrana plasmática, punto. ¿Ya? No es más complejo que eso. Si ella puede pasar, tiene el gradiente a favor, va y pasa. Listo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando la molécula, por ejemplo, ojo, son moléculas pequeñas, tienen que poder pasar entre medio. Ahora, ¿qué pasa si la molécula es muy grande? ¿Ya? Tenemos lo que viene a ser la difusión facilitada, ¿ya? Que es un poco parecida al transporte activo porque tiene canales, ¿ya? Pero estos canales no requieren energía, ¿ya? Ellos mueven cosas a favor de la gradiente de concentración, ¿ya? Que son los que tenemos aquí abajo. Pero sí, algunos sí requieren cosas especiales, como dice ahí, canales de fuga, ¿ya? Em, Perdón, nada que ver. Como dice abajo, dependientes de voltaje o de otras moléculas, ¿ya? ¿A qué me refiero? Hay algunos canales, si alguna vez vieron sistema nervioso, se acuerdan de que, o bueno, quizás no se acuerdan, lo voy a explicar rápido.
nosotros tenemos un potencial de reposo que cuando llega una señal, aumenta ese potencial, se genera una señal, una señalización nerviosa y después baja y se hiperpolariza de nuevo. Hay canales que funcionan con voltaje. Por tanto, cuando yo aumento o disminuyo el voltaje dependiendo del canal, ese canal va a empezar a cumplir su acción. ¿Ya? Em, ya, sigo. Si tienen cualquier duda me avisan nomás, ¿ya? Bueno, como dice aquí, la diferencia principal entre los canales y los carriers, ¿ya? Porque no solo tenemos canales, tenemos algo también que se llama carriers, ¿ya? Es que los carriers pueden transportar más de una molécula al mismo tiempo. Los canales solo pueden transportar una, los carriers más de una, ¿ya? Y eso nos da a tres tipos de transporte de carriers más, ¿ya? Tenemos el uniporte, el sin porte y el antiporte, ¿ya? Yo sé que esto es denso, ¿ok? Yo sé que todo esto es muy denso, ¿ya? El uniporte va a mover solo un soluto y todo esto siempre es a favor de la gradiente. Acuérdense que es eh, transporte activo, perdón, transporte pasivo, ¿ya? Meto una molécula a favor de la gradiente. En el sin porte meto dos moléculas, ¿ya? Sin porque son dos, a favor de la gradiente. Y en el antiporte meto una a favor de la gradiente y saco una en contra de la gradiente, ¿ya? Y este es lo que yo les decía del transporte activo secundario, que es al final una especie de transporte pasivo porque no ocupo energía, pero indirectamente la necesito. Es decir, necesito que alguien meta una molécula para yo poder sacar otra, ¿ya? Aquí tenemos un término nuevo que es la osmosis, ¿ya? Que se define como el movimiento de agua a través de la membrana, ¿ya? A través de difusión simple, perdón. Para poder hacer esta difusión simple necesitamos un canal especial que se denomina acuaporina, ¿ya? Que solo permite el paso de agua a favor de la gradiente, si no me equivoco, ¿ya? Bueno, a favor de la gradiente porque es difusión simple. Em, pero también puede, sin necesidad del acuaporina, pasar, pero es más difícil, ¿ya? Se demora más. Em, Después, ahora vamos a entrar a un concepto que se llama tonicidad, ¿ya? Tonicidad celular, donde trata de que tenemos que comparar la osmolaridad de una solución con la del plasma. ¿Saben lo que es la osmolaridad? Sí. Sí, ya, a ver, ¿quieres arriesgarte a definirlo? ¿O no? O Dale, sea, dale, con creo, confianza. mira, no sé bien el concepto, pero tiene relación con los tipos de soluciones, ¿o no? Ajá, sí, tiene relación con los tipos de soluciones. Muy bien. Ok, la osmolaridad como tal tiene que ver con la concentración que nosotros tenemos em, en general, ¿ya? Tanto de agua como de iones en comparación al plasma con cualquier soluto, con cualquier líquido, ¿ya? ¿Por qué es osmolaridad y no... em, ay, no me acuerdo el otro término. Bueno, no importa. Porque hablamos de osmolaridad es porque tomamos la concentración de todo, ¿ya? Bueno, y esto nos da a tres tipos de medios, que como muy bien decía Agatha, tenía que ver comparación del medio con el plasma sanguíneo y tenía que ver con las características del medio, ¿ya? Vamos a tener tres medios. Uno que se llama hipertónico, ¿ya? Donde vamos a tener muchos iones, ¿ya? Uno que es isotónico, es decir, tiene la misma concentración de iones dentro y fuera de la célula, es decir, el medio que la célula. Y otro que es hipotónico, donde tengo menor concentración de iones dentro de la célula que fuera de ella. ¿Ya? ¿Se entendió? Yo sí entiendo, profe. Ya, muchas gracias, Agatha. Bueno, y aquí tenemos lo que va a pasar en cada uno de los medios. ¿Ya? Muchas gracias, Javi.
En medio hipertónico, ¿ya? Como yo tengo una gran cantidad de soluto fuera de la célula va a tender a ceder agua para igualar las concentraciones y por tanto, en células animales va a pasar algo que se llama crenación, que es que va a secarse, ya va a ser como una pasita y va a morir, ¿ok? En particular glóbulos rojos porque estamos hablando de plasma. En cambio, en células vegetales, cuando estamos en en el mismo medio hipertónico, vamos a liberar agua, pero la célula vegetal es capaz de resistir a esto. ¿Por qué? Por la vacuola y por la pared vegetal, ¿ya? Son las dos características que la permiten sobrevivir a este tipo de cosas, ¿ok? Después tenemos el medio isotónico, es decir, va a haber igual concentración, perdón, va a haber igual concentración de iones dentro y fuera de la célula, ¿ya? Por tanto, no va a haber movimiento de agua. Aquí siempre nos centramos en el movimiento del agua. Y en un medio hipotónico, ¿ya? Es decir, tiene menor concentración de iones fuera de la célula que dentro de ella, la célula va a tender a absorber agua para igualar las concentraciones, ¿ya? Cuando estamos hablando de medio animal, podemos llegar a una citólisis, que es la ruptura debido al exceso de agua dentro de la célula, y cuando hablamos de la célula vegetal, llegamos a una turgencia, ¿ya? Ay, perdón. La turgencia es como la célula así como muy rechonchita porque tiene demasiada agua adentro, ¿ya? De nuevo, ¿qué cosa permite que la célula vegetal no explote o no muera, por decirlo así, en estos procesos? Es la pared vegetal y la vacuola. Si se fijan, la vacuola en ambos procesos está con un tamaño distinto. Cuando absorbo agua, la vacuola absorbe agua, ¿ya? Para poder proteger a mi célula y que pueda adquirir mayor cantidad de agua sin reventarse. Y la pared celular la mantiene, como lo que les decía de que permite que como que sea como flácida, permite que se estire sin romperse, ¿ya? Y en el caso de la plasmólisis, la vacuola va a liberar agua también, pero va a servir como reserva para que no muera la célula. Ya, chicos. Y esto es el final de la clase, ¿ya? Em, Nos quedan 12 minutos, ¿ya? Llegamos al final de la clase 4 y deberíamos empezar con la clase 5, ¿ya? Em, Pretendo dejarlo hasta aquí, ¿ya? No quiero empezar con la clase 5 porque así empezamos de una a la otra semana con todo de nuevo, ¿ya? Y no quedamos a medias. Les quería preguntar, eso sí, si tienen alguna duda de algún ejercicio que hayan hecho, de alguna parte de las clases, cualquiera de las preguntas que hemos visto, etcétera. Um, yo no tengo preguntas, pero sí iba a decir que en la PAES del año pasado hicieron hartas preguntas sobre los tipos de soluciones, así que hay que estudiarlo. Ya, vale, importante esto entonces. Así que si alguien no lo entendió, hable ahora o calle para siempre. Bueno, quizás calle hasta la siguiente clase. Em, ya, bacán. Y ahora lo otro que también quería preguntarles es como retrospectivas conmigo, porque bueno, no sé si les he contado, pero yo igual he hecho clases antes, pero en general nunca me dan retrospectiva, entonces me gustaría que me dijeran así como si les gustan mis clases y todo ese tipo de cosas, como sientes que voy muy rápido, muy lento, escribo muy feo, los dibujos son muy poco, mucho texto. A mí me gustan sus clases, profe, y creo que se nota porque hablo caleta. Sí, no, y se agradece mucho, ¿ah? Se agradece mucho la participación porque igual a mí me ayuda a ordenarme, me ayuda a explicar mejor los conceptos y todo. Así que muchas gracias, Agata, de verdad. Ya, bacán, Javi. Me alegro mucho. Me alegra mucho sus comentarios. Si en algún momento, bueno, ustedes saben, me equivoco en algo o cualquier cosa, no tengan miedo, corríjanme nomás porque soy humano y más de todo soy estudiante. Primero que todo soy estudiante. Así que ya me alegro mucho, Javi. Sí, bueno, eso es importante, que vayan entendiendo las cosas y si tienen cualquier duda que me las pregunten nomás, pues ya, chiquillos, con confianza, ¿ya? Em, yo trato, cuando me doy cuenta que el mensaje es solo para mí, trato de no decir el nombre, ¿ya? Para que no se sientan incómodos por si tienen alguna duda que creen que es muy tonta o lo que sea. Bueno, aquí en realidad no hay dudas tontas, ¿ya? Todo es importante. Y si no, bueno, está WhatsApp, está el correo, pueden escribirme a cualquiera de las dos cosas, ¿ya, chicos?
Y muchas gracias también a ti, Javi, por la participación. A todos en realidad los que participan se los agradezco mucho, porque también es una manera de ir ordenándome en las presentaciones, ver qué cosas se van entendiendo, qué cosas modificar y todo, ¿ya? Así que muy agradecido a todos. Ya, ¿El chiquillos, profe subió la dime, clase 5 o no? Todavía no. ¿sí? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Dime, Anaís. No sé. A ver, voy a dejarle de compartir pantalla, voy a chequear si subí la clase 5. Dale, tranqui, ningún problema, Anaís. No, parece que no la subí. A ver, puede ser una realidad esto. Efectivamente, es una realidad, el profe no subió la clase 5. Ya, chicos, se la voy a subir al tiro, ¿ya? Ups, pensé que estaba subida desde la semana pasada eso. Bueno, eso, ¿ya? Así que voy a terminar la clase aquí, no los voy a mantener más tiempo acá, yo sé que el lunes igual están cansados. Em, Próxima clase, vemos la clase 5, quizás la 6, y vamos a hacer más ejercicios, eso sí, ¿ya? Ahí sí vamos a llegar a hacer un poco más de ejercicios. Listo, muchas gracias. A ustedes, chicos, a todos, que les vaya muy bien, ¿ya? Cuídense mucho, tengan buena noche. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao, cuídense mucho. Nos Chao, vemos. gracias. Chao, Chao, chao. profe. A ustedes, que les vaya muy bien. Muy buenas noches.